El escándalo está servido y la polémica ha estallado con más fuerza que nunca. Esta mañana de miércoles 12 de febrero, el mundo del corazón en España amanece con una noticia que dará mucho de qué hablar. Como os adelanté ayer, Anabel Pantoja protagoniza la portada de una de las revistas más importantes del panorama nacional, una publicación en la que aparece junto a su hija en unas fotografías que, lejos de pasar desapercibidas, han despertado una oleada de especulaciones. Y es que no se trata simplemente de una imagen captada al azar por un paparazzi que pasaba por allí, sino que está rodeada de múltiples preguntas y sospechas que apuntan a que podría haber algo más detrás de esta historia. ¿Estamos ante un robado auténtico, o por el contrario, ante una exclusiva pactada que ha salido a la luz con una clara intencionalidad? Lo primero que llama la atención es el contexto en el que se han tomado estas imágenes. No es una escena casual en la que la protagonista pasea tranquilamente con su hija por la calle o disfruta de un día de compras. No. Las instantáneas fueron captadas en un aparcamiento privado, un detalle que no es menor y que hace que todo el asunto sea aún más enigmático. No estamos hablando de un lugar de fácil acceso para cualquier fotógrafo ni de un sitio en el que habitualmente se captan imágenes de famosos. Se trata de un recinto al que, en teoría, no cualquiera debería poder entrar sin autorización. Además, no se puede ignorar el hecho de que las imágenes fueron tomadas en un momento muy concreto: el día en que Anabel acudía al hospital materno-infantil para la revisión médica de su hija. Y aquí es donde surgen las primeras preguntas clave. ¿Cómo es posible que un paparazzi estuviera allí justo en ese momento? ¿Cómo sabía que Anabel estaría en ese lugar a esa hora? ¿Ha sido pura casualidad, o más bien, una situación cuidadosamente orquestada? A todo esto, se suma otro dato que no ha pasado desapercibido. La agencia que ha firmado estas fotografías es la misma que, en su día, estuvo detrás de otro reportaje de Anabel para la revista Semana. No solo eso, sino que dicha agencia tiene una estrecha relación con Sandra Ladro, una conocida colaboradora de televisión que ha trabajado en numerosas ocasiones con la influencer. Y aquí surge la gran incógnita: ¿estas imágenes son realmente un robo inesperado o han sido acordadas con la propia Anabel? No sería la primera vez que un personaje público negocia con un medio de comunicación para salir en portada mientras finge sorpresa e indignación ante la filtración de las fotos. De hecho, en el mundo del corazón, este tipo de estrategias son más comunes de lo que la gente cree. En muchas ocasiones, los famosos llegan a acuerdos con los fotógrafos para que capturen determinadas escenas bajo la apariencia de un robado espontáneo, cuando en realidad todo está pactado al milímetro. Otro detalle que ha generado controversia es el tratamiento de la imagen de la niña. Si bien la pequeña aparece pixelada, el efecto es bastante sutil, casi imperceptible en algunos ángulos. Esto ha llevado a muchos a preguntarse si la intención era realmente proteger la identidad de la menor o si se ha hecho de manera deliberada para generar aún más impacto mediático. No es ningún secreto que las revistas del corazón saben perfectamente cómo manejar estos asuntos y que, en muchas ocasiones, la forma en la que se presentan las fotografías responde a una estrategia muy bien pensada para maximizar el interés del público. Ahora bien, más allá de las cuestiones mediáticas y las estrategias de marketing, hay otro tema que no podemos pasar por alto: la legalidad de estas imágenes. Un aparcamiento privado no es un espacio público, lo que abre un importante debate sobre si la publicación de estas fotos es completamente legítima. Desde un punto de vista estrictamente legal, la situación es bastante compleja. Aunque en teoría cualquier imagen tomada en un recinto privado sin el consentimiento de la persona retratada podría ser considerada una vulneración de la privacidad, la realidad es que los medios de comunicación suelen encontrar maneras de esquivar estas restricciones. En muchos casos, la clave está en la forma en la que se presentan las imágenes y en los acuerdos previos que puedan existir entre los implicados. Por otro lado, tampoco podemos ignorar la dimensión económica de este asunto. Las exclusivas en las revistas del corazón mueven grandes cantidades de dinero, y no sería descabellado pensar que Anabel Pantoja podría haber obtenido algún beneficio de la publicación de estas imágenes. Aunque no hay pruebas contundentes que confirmen que ha recibido una compensación económica por este reportaje, los indicios apuntan a que al menos no ha sido una sorpresa total para ella. La vinculación con la agencia de prensa, la elección del lugar donde se tomaron las fotos y el momento exacto en el que se publicaron generan demasiadas coincidencias como para creer que todo ha sido fruto del azar. Además, no podemos olvidar el contexto en el que se produce esta noticia. Anabel Pantoja es un personaje habitual en los medios y cualquier movimiento suyo suele generar interés. Sin embargo, en los últimos tiempos su presencia mediática había disminuido ligeramente, por lo que no sería descabellado pensar que esta portada forma parte de una estrategia para volver a ocupar un lugar destacado en la actualidad del corazón. En un mundo en el que la exposición pública es una moneda de cambio y en el que la fama es un activo que se debe mantener a toda costa, este tipo de maniobras son más frecuentes de lo que muchos imaginan.
Antes de seguir desgranando todos los entresijos de este asunto, quiero hacer una breve pausa para recordaros lo importante que es estar suscritos al canal. Puede parecer un gesto insignificante, pero lo cierto es que vuestra suscripción marca una gran diferencia. Es completamente gratuito, no os cuesta absolutamente nada, y con solo pulsar el botón de suscribirse estaréis apoyando el contenido que realizamos día a día. Además, si activáis la campanita de notificaciones, recibiréis un aviso cada vez que subamos un nuevo vídeo o hagamos un directo. De esta manera, no os perderéis ninguna actualización sobre los temas más candentes del momento y podréis estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo, con información detallada, sin censuras ni manipulaciones. Por otro lado, algo tan sencillo como dar un me gusta al vídeo también es fundamental. No solo nos ayuda a posicionar mejor el contenido, sino que contribuye a que éste llegue a más personas interesadas en conocer la verdad detrás de los escándalos mediáticos. Cada vez que interactuáis con un vídeo, ya sea comentando, compartiendo o dejando un like, estáis ayudando a que podamos seguir analizando con transparencia todo lo que sucede en la prensa rosa y en el mundo de la televisión. Y creedme cuando os digo que lo hacemos sin filtros, sin censuras y con la intención de ofrecer una visión clara y objetiva de lo que realmente está ocurriendo. Dicho esto, entremos de lleno en el asunto que nos ocupa, porque la polémica está más viva que nunca. La gran pregunta que todo el mundo se hace en este momento es: ¿está Anabel Pantoja detrás de esta portada? ¿Se trata de una casualidad, de un robo de imágenes o de una estrategia cuidadosamente planeada? En el mundo del espectáculo, donde nada se deja al azar, cada detalle cuenta, y en este caso hay demasiados elementos sospechosos como para pensar que esto ha sido fruto de la casualidad. Para empezar, fijémonos en cómo y dónde se han tomado estas imágenes. No han sido captadas en un lugar público, sino en un parking privado, en un momento muy concreto y con una intencionalidad evidente. Resulta extraño que un paparazzi, por muy insistente que sea, consiga estar en el sitio exacto y en el instante preciso sin haber recibido un soplo previo. No es común que los fotógrafos se apuesten en parkings de hospitales o zonas privadas sin una pista sólida que les indique que ahí se producirá un momento noticioso. Y esto nos lleva a la siguiente cuestión: ¿quién les avisó? Si analizamos otros casos similares en los que personajes públicos han sido fotografiados en circunstancias privadas, veremos que en muchas ocasiones esas imágenes no son realmente robadas, sino que han sido pactadas con antelación. Hay ejemplos de sobra en la prensa del corazón en los que las propias celebridades han negociado sus exclusivas con revistas y agencias de prensa, asegurándose así un control sobre la narrativa y, por supuesto, un beneficio económico. En este caso concreto, uno de los puntos más llamativos es la agencia de prensa que ha distribuido las imágenes. No estamos hablando de una agencia cualquiera, sino de la misma que ha trabajado en otras ocasiones con Anabel Pantoja y con otros rostros conocidos del mundo del espectáculo. Además, esta agencia tiene conexiones con algunas de las revistas más importantes del sector, lo que hace aún más sospechoso el hecho de que estas fotografías hayan aparecido justo ahora y en este contexto. A esto hay que sumarle otro detalle importante: la reacción de Anabel. Si realmente estas fotos hubieran sido tomadas sin su consentimiento, lo lógico sería que su respuesta fuera tajante, que mostrara indignación y que incluso tomara medidas legales para proteger su privacidad y la de su hija. Sin embargo, hasta el momento no hemos visto una reacción desmesurada ni declaraciones contundentes en contra de la revista. Esto es un dato que no podemos ignorar. Es cierto que la niña aparece pixelada en las imágenes, pero el pixelado es tan leve que apenas oculta su identidad. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿se trata de un error de la revista o de una estrategia para dejar entrever la imagen sin hacerlo de forma directa? Recordemos que, en el mundo de la prensa rosa, cada detalle cuenta, y la manera en que se presentan las fotografías puede ser clave para entender lo que realmente hay detrás. También es importante destacar el momento en el que se publica esta exclusiva. Justo ahora, cuando Anabel Pantoja está en una etapa de cambios y cuando su imagen pública parece estar en un punto clave. No sería la primera vez que una figura mediática decide utilizar una supuesta filtración para generar expectación y mantenerse en el foco de la actualidad. En este negocio, la visibilidad lo es todo, y cualquier movimiento está milimétricamente calculado. Por otro lado, el hecho de que la exclusiva haya salido en una revista de prestigio tampoco es casualidad. Estas publicaciones no se arriesgan a publicar material comprometido sin una mínima seguridad de que no habrá represalias legales. Lo que nos lleva a preguntarnos: ¿hubo un acuerdo previo? ¿Recibió Anabel algún tipo de compensación por permitir que estas imágenes vieran la luz? Las exclusivas de este tipo suelen ser un negocio muy lucrativo. Las revistas pagan grandes sumas de dinero por obtener imágenes inéditas de personajes públicos en situaciones privadas. Y aunque muchas veces los famosos se muestran indignados con este tipo de publicaciones, lo cierto es que en numerosas ocasiones han sido ellos mismos quienes han facilitado el material, ya sea de forma directa o a través de intermediarios. Entonces,
¿Estamos ante un nuevo caso de robado pactado? Es difícil afirmarlo con certeza en este momento, pero las piezas del rompecabezas encajan demasiado bien como para ignorar la posibilidad. Lo que está claro es que este escándalo aún tiene mucho recorrido y que, en los próximos días, podrían aparecer nuevas informaciones que arrojen más luz sobre lo sucedido. Lo que hoy parece un simple escándalo mediático, mañana podría convertirse en una confirmación de que, una vez más, en el mundo del corazón nada es lo que parece. Lo cierto es que este tipo de estrategias se han utilizado una y otra vez a lo largo de los años, y el público ya está más que acostumbrado a ver cómo los personajes públicos manejan su imagen con absoluta precisión. Estaremos atentos a cualquier novedad que pueda confirmar o desmentir la posible implicación de Annabelle en esta exclusiva. Porque, como bien sabemos, en este mundo los secretos no tardan en salir a la luz. Y aunque de momento no hay pruebas concluyentes, lo que está claro es que las coincidencias son demasiadas, y donde hay humo, suele haber fuego. Lo primero que debemos preguntarnos con la publicación de estas imágenes es si Annabelle Pantoja ha obtenido algún tipo de beneficio económico con ellas. No podemos afirmarlo con certeza, ya que no disponemos de pruebas concluyentes que lo confirmen. Sin embargo, hay ciertos detalles que no podemos ignorar y que nos llevan a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de esta portada. Ahora mismo, mientras os hablo, son las 7 de la mañana, y a lo largo del día podrían aparecer nuevas informaciones que nos ayuden a esclarecer lo ocurrido. Para entender mejor esta situación, es fundamental recordar lo que sucedió ayer. Annabelle Pantoja utilizó sus redes sociales para denunciar públicamente el acoso mediático al que, según ella, estaba siendo sometida. Se quejó de forma contundente de la presencia constante de cámaras de televisión y reporteros siguiéndola a todas partes, sin permitirle un momento de tranquilidad. Durante todo el día, su discurso giró en torno a la falta de privacidad que estaba sufriendo y a cómo la prensa no le daba tregua, especialmente en un momento tan delicado como su visita a un centro médico para una revisión. Llegó incluso a compartir imágenes de los periodistas apostados a las puertas del hospital cuando su hija estuvo ingresada, exponiendo su malestar con la prensa. Desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la tarde, Annabelle no dejó de lanzar críticas contra los medios de comunicación, acusándolos de invadir su intimidad y de no respetar su espacio personal. Su enfado era evidente y, por la manera en que hablaba, cualquiera podría pensar que estaba completamente en contra de cualquier tipo de exposición mediática en ese momento. Pero ahora, apenas unas horas después, nos encontramos con esta portada que la muestra junto a su hija en una situación que, casualmente, ha sido inmortalizada por las cámaras de una agencia de prensa. Y aquí es donde surgen las dudas. Si realmente está tan molesta con la prensa y con la persecución mediática que dice estar sufriendo, lo lógico sería que reaccionara con la misma indignación ante la publicación de estas imágenes. Si en verdad considera que se están vulnerando sus derechos y que la están acosando, sería esperable que utilizara su cuenta de Instagram para denunciar esta portada y mostrar su rechazo de forma tajante. Sin embargo, por el momento, no ha dicho absolutamente nada al respecto. Y este silencio, lejos de aclarar las cosas, no hace más que generar más interrogantes. Si ayer estaba tan afectada por la presencia de una sola cámara siguiéndola en el ambulatorio, ¿por qué hoy no está mostrando la misma reacción ante una portada que expone su imagen y la de su hija a nivel nacional? Si de verdad está en contra de este tipo de publicaciones, lo lógico sería que publicara un mensaje dejando claro su descontento, que criticara la manera en que se han obtenido esas imágenes y que pidiera respeto para su vida privada. Pero si no lo hace, si deja pasar este asunto como si nada hubiera ocurrido, entonces tendremos que empezar a cuestionarnos muchas cosas. Desde un punto de vista profesional, al ver estas imágenes, mi primera impresión es que Annabelle Pantoja no está completamente al margen de su publicación. En un primer vistazo, podrían parecer las típicas fotografías captadas por un paparazzi en busca de una exclusiva. Sin embargo, hay demasiados elementos que nos obligan a analizar la situación con más detenimiento. Para empezar, el contexto en el que han sido tomadas. Estas imágenes no han sido captadas en plena calle ni en un evento público, sino en un aparcamiento privado. Y esto cambia por completo la manera en que debemos interpretar este asunto. La legislación actual establece ciertas restricciones en cuanto a la publicación de imágenes obtenidas en lugares privados sin el consentimiento de la persona fotografiada. Por lo tanto, cabe preguntarse si estas imágenes han sido obtenidas de forma legal o si, por el contrario, podrían dar lugar a una demanda por parte de Annabelle Pantoja. Si de verdad ella no tenía conocimiento de que estaba siendo fotografiada, tendría la posibilidad de emprender acciones legales contra la publicación. Pero si no lo hace, si no mueve ni un solo dedo para frenar la difusión de estas imágenes, ¿qué conclusión podemos sacar de ello? Antes de apresurarnos a sacar conclusiones precipitadas, es fundamental mantener la calma y analizar cada detalle con detenimiento.
En este tipo de situaciones, donde las sospechas comienzan a tomar forma y las teorías se multiplican a un ritmo vertiginoso, es fácil caer en juicios erróneos que pueden distorsionar la realidad de los hechos. Por ello, resulta imprescindible basarnos en pruebas concretas y no dejarnos llevar únicamente por conjeturas o impresiones subjetivas. A día de hoy, no podemos afirmar con absoluta certeza que Anabel Pantoja haya pactado este reportaje fotográfico. No hay pruebas irrefutables que confirmen dicha hipótesis, al menos con la información de la que disponemos en este momento. Sin embargo, tampoco podemos pasar por alto ciertos elementos que resultan, cuanto menos, llamativos. Es un hecho que la agencia que ha distribuido estas imágenes tiene una relación cercana con Sandra Ladro, una de las figuras con mayor influencia dentro de la prensa del corazón. También es innegable que las instantáneas han sido tomadas en un espacio privado, lo que inevitablemente plantea una serie de cuestiones tanto legales como éticas respecto a la forma en la que fueron obtenidas. Pero aquí nos enfrentamos a la gran incógnita. ¿Son estos factores suficientes para asegurar que existió un acuerdo previo? En este tipo de situaciones, la delgada línea entre lo fortuito y lo premeditado puede llegar a difuminarse, y es crucial contar con más información antes de llegar a conclusiones definitivas. Si miramos hacia el pasado, nos encontraremos con numerosos casos en los que diversas personalidades públicas han sido captadas por las cámaras en momentos comprometidos sin su consentimiento. No obstante, también existen múltiples ejemplos en los que, tras un aparente descuido, se escondía una estrategia perfectamente calculada con el único objetivo de acaparar titulares y generar repercusión mediática. En este sentido, lo más relevante en este punto es observar con detenimiento la actitud de Anabel Pantoja en las próximas horas. Si verdaderamente no estaba al tanto de la existencia de estas fotografías y considera que se han vulnerado sus derechos, lo lógico sería que manifestara su enfado de manera pública. Podría recurrir a sus redes sociales para expresar su descontento, denunciar la invasión a su privacidad y, si lo considera oportuno, incluso emprender acciones legales contra la publicación que ha divulgado las imágenes. Este sería, sin duda, el comportamiento esperado en alguien que siente que se han sobrepasado ciertos límites en cuanto a su vida privada. No obstante, si opta por el silencio absoluto, si deja que todo pase sin pronunciarse ni manifestar el más mínimo desacuerdo, entonces nos veremos obligados a replantearnos su papel en esta historia. Y es que, siendo sinceros, Anabel Pantoja no es precisamente una persona que se caracterice por permanecer callada ante situaciones que le resultan injustas. A lo largo de los años, ha demostrado en repetidas ocasiones que no duda en enfrentarse a los medios de comunicación cuando considera que han cruzado la línea. Por lo tanto, resultaría cuanto menos sospechoso que, en este caso concreto, decidiera adoptar una postura pasiva, conformista o indiferente. Además, debemos tener en cuenta que el contexto en el que se ha producido esta polémica tampoco es casual. En los días previos, Anabel se mostró muy crítica con la prensa, denunciando la presencia constante de cámaras y reporteros siguiéndola en sus desplazamientos. Publicó imágenes de los periodistas que la esperaban en la puerta del hospital, expresó su hartazgo ante lo que consideraba una persecución mediática y dejó claro que no toleraría más intromisiones en su vida privada. Teniendo en cuenta este precedente, si ahora no se pronuncia en contra de la publicación de estas nuevas fotografías, ¿qué mensaje estaría transmitiendo? ¿Cómo justificaría su silencio después de haber mostrado una actitud tan combativa ante los medios hace apenas unas horas? Y aquí es donde vosotros entráis en juego, porque vuestra opinión es absolutamente clave para comprender cómo se percibe este asunto desde diferentes puntos de vista. Si bien es cierto que la información que tenemos hasta el momento no es suficiente para llegar a conclusiones definitivas, también es verdad que los detalles que conocemos pueden arrojar indicios que invitan a la reflexión. Cada uno de vosotros, desde su propio ángulo, tiene algo que aportar sobre este tema tan polémico y cargado de especulaciones, y por eso quiero saber qué pensáis. En primer lugar, ¿os parece sospechoso que Anabel Pantoja aún no haya reaccionado públicamente al escándalo de las fotografías? Recordemos que, en otras situaciones similares, la reacción de los famosos es inmediata, incluso desproporcionada, sobre todo cuando se sienten invadidos en su intimidad o cuando las circunstancias no favorecen su imagen pública. Pero en este caso, Anabel no ha dicho nada, al menos hasta el momento de escribir estas líneas. ¿Qué creéis que significa esto? Es un indicio claro de que estaba al tanto de la publicación de estas imágenes y de alguna forma las permitió o incluso las gestionó. O, por el contrario, ¿pensáis que su silencio es una señal de que se ha visto sorprendida por una filtración indeseada que ha expuesto su vida personal sin su consentimiento? Sabemos que en el mundo del espectáculo, las apariciones públicas y las imágenes privadas de los famosos se gestionan con mucho cuidado. En ocasiones, los famosos recurren a estrategias para crear exclusivas, asegurándose de que las cámaras estén presentes en el momento justo, sin dejar que se perciba que están manipulando la situación.
Y esto es lo que genera la duda. ¿Es posible que Anabel haya sido parte de un plan más grande, o realmente ha sido una víctima de la prensa, que ha desbordado los límites de la privacidad? A lo largo de la historia del corazón, hemos visto cómo muchas veces los famosos permiten que sus imágenes sean filtradas o publicadas para aumentar su visibilidad, por lo que este tipo de situaciones no son ajenas al mundo en el que Anabel se mueve. Ahora bien, reflexionemos por un momento sobre el impacto que este tipo de situaciones puede tener en la imagen pública de una persona, porque ese es un aspecto fundamental. Si llegara a confirmarse que estas fotografías fueron pactadas de alguna manera, que Anabel estuvo involucrada en la planificación de su difusión, ¿cómo creéis que afectaría esto a su credibilidad frente a su audiencia? Podría haber seguidores que se sintieran profundamente decepcionados al saber que la indignación mostrada por ella en otras ocasiones era, tal vez, solo una estrategia para generar controversia y mantener su nombre en los titulares. En este sentido, la transparencia y la autenticidad son claves, y si la audiencia percibe que ha sido manipulada, las consecuencias pueden ser graves para la imagen pública de Anabel. Sin embargo, también podría haber quienes, al conocer las circunstancias, decidan apoyarla, entendiendo que en el ámbito mediático es común que los famosos utilicen este tipo de tácticas para mantenerse en el centro de la atención. Por otro lado, si Anabel realmente no tiene nada que ver con la filtración de las imágenes y ha sido víctima de una invasión de su privacidad, ¿qué debería hacer para defenderse de las especulaciones y demostrar que no estaba involucrada en esta exclusiva? Las opciones que tendría ante sí serían varias. Por un lado, podría interponer una demanda por vulneración de su intimidad, algo que, a estas alturas, sería una medida bastante común. Por otro lado, podría optar por un comunicado público en el que explique su versión de los hechos y deje claro que no ha tenido nada que ver con la filtración ni con la publicación de las fotografías. Pero incluso en este caso, ¿cómo podría convencer a sus seguidores de que lo que está diciendo es verdad? La situación es compleja, porque, en ocasiones, las pruebas de un caso como este son difíciles de obtener y pueden quedar sujetas a interpretaciones. Y, por supuesto, un simple comunicado en redes sociales no siempre basta para disipar las dudas de la gente, sobre todo cuando los rumores se alimentan con cada nuevo detalle. Ahora bien, observando desde una perspectiva más amplia, pensemos en cómo una celebridad debe manejar este tipo de crisis mediáticas en general. La forma en que se maneja una situación como esta puede marcar la diferencia entre la recuperación de su imagen y el hundimiento definitivo en la opinión pública. Si Anabel opta por no decir nada, ¿qué tipo de mensaje estaría enviando a sus seguidores y al público en general? Si en el pasado ha sido muy vocal y ha mostrado su indignación ante los medios que invaden su vida personal, su falta de reacción podría interpretarse como una contradicción. En este caso, el silencio puede ser más elocuente que cualquier declaración, y podría hacer que la gente empiece a pensar que, tal vez, esta situación le está favoreciendo más de lo que parece. Y si decide hablar, ¿qué debería decir para asegurarse de que su versión sea creíble y convincente? En la actualidad, los famosos están más expuestos que nunca, y la forma en que gestionan sus crisis mediáticas puede ser decisiva en el juicio que se haga sobre su comportamiento. Es probable que muchos estén esperando una reacción rápida, clara y contundente de Anabel, ya que el silencio prolongado puede generar suspicacias. Además, sabemos que en estos casos, las especulaciones se multiplican rápidamente, y cuanto más tarde alguien en aclarar su posición, más se agranda la incertidumbre. Pero más allá de lo que decida hacer Anabel, lo que realmente importa en este momento es lo que vosotros pensáis. ¿Veis esto como una estrategia para mantenerse en el centro de atención o pensáis que Anabel ha sido víctima de una filtración sin su consentimiento? Vuestra opinión es crucial, porque este es un tema que está dando mucho de qué hablar y que, sin duda, continuará siendo el centro de la atención mediática en los próximos días. Os invito a dejar vuestros comentarios en la sección de abajo, siempre con respeto y con un enfoque constructivo. Este es un tema que está lleno de matices y opiniones diversas, y quiero que, entre todos, podamos debatirlo con cabeza fría y analizando todos los aspectos. Este es un debate que va más allá de la figura de Anabel Pantoja. Es una reflexión sobre el mundo de la prensa del corazón, sobre los límites de la privacidad y sobre cómo las estrategias mediáticas afectan tanto a los famosos como a sus seguidores. Estoy muy interesado en leer vuestras opiniones, porque con ellas podemos arrojar algo de luz sobre un asunto que, hasta ahora, sigue siendo un enigma.